El gobierno oficializó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, pero precisaron que será el presidente electo, José Antonio Kast, quien tendrá la palabra final. En la oposición no hay consenso sobre el apoyo a la carta de Bachelet y acusan una presión indebida al futuro mandatario, algo que ha avivado varias críticas y, críticas por un lado lo que hace el gobierno de Gabriel Boric, de dejar esto ya estipulado y presiones también sobre el presidente electo. Hay sectores dentro de la derecha y centro-derecha que no quieren que finalmente se apoye esta candidatura. Hay varias preguntas en torno a este tema. Primero, si hay agua en esa piscina, digamos, para que Michelle Bachelet pueda prosperar en esta candidatura. Y también hoy día lo que llamó la atención, Rafa, no es tanto el que se haya oficializado la candidatura, porque esto es algo que ya el presidente Boric lo había dicho, sino que se articuló esta candidatura con Brasil y con México. Es decir, hoy día Bachelet va a ser la candidata de los 3 países, por lo tanto es una figura un poco distinta. Hay quienes incluso dicen que podría ser que si Chile no apoya esta candidatura, o sea, si José Antonio Kast no le da respaldo, igual Bachelet podría seguir siendo la candidata de México y de Brasil, lo que evidentemente pone una presión adicional. ¿Sabía de esto no el presidente electo después de haberse reunido con Gabriel Boric en varias ocasiones y también con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuando la semana pasada, hace algunos días nomás? ¿Se le informó o no se le informó? Bueno, son parte de hoy día las preguntas que se están poniendo sobre la mesa a raíz de esta nominación. Claro, lo que pasa es que esa alianza retrotrae al bloque que con que Chile y Latinoamérica en rigor se enfrentaron a George Bush en la guerra de Irak. Fue la combinación de México, Brasil y Santiago la que hizo que se adoptara una postura más firme, y el apoyo de aquellos días sirvió para que la guerra en Irak no tuviera el apoyo suficiente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, ahora yo no me iría tan atrás en el sentido de que me parece que lo más relevante en este caso es que estos 3 países tienen una postura muy crítica contra Donald Trump, que ahí es donde radica la máxima interrogante hoy día, porque cualquiera de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU podrían vetar una candidatura y ahí la duda es si podría la carta chilena, en este caso Michelle Bachelet, contar o no con la venia de Estados Unidos, siendo los 3 países férreos críticos de la gestión y de la persona de Donald Trump. Bueno, vamos a profundizar en todo esto, en todo lo que se ha tejido y dicho durante este día al respecto con Paulina García, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, Pauli. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, la verdad es que el gobierno hoy día oficializó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, pero también en el gobierno precisaron que será el presidente electo, José Antonio Kast, el que finalmente deberá tomar una decisión respecto a si va a apoyar o no la candidatura de la exmandataria. Recordemos también que esta es la gran interrogante justamente que existe tras este anuncio que hace a primera hora de esta mañana el Ejecutivo, si se va a apoyar o no por parte del próximo gobierno la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, considerando que el propio equipo del presidente electo ha dejado una sensación de duda, de incertidumbre respecto a si se va a apoyar o no la candidatura de la exmandataria. De hecho, hoy día estuvimos reporteando en el círculo de la expresidenta Michelle Bachelet respecto de esta situación. Ellos transmitieron que la expresidenta Bachelet, cuando se reunió con José Antonio Kast, él mismo le habría dicho que a partir del próximo 11 de marzo tomaría una definición al respecto cuando asuma como presidente electo, por lo que finalmente la decisión sigue estando en manos del próximo presidente electo. Vamos a escuchar lo que dijo hoy día el presidente Gabriel Boric y justamente la presidenta Michelle Bachelet en torno a esta nominación. Anunciar que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la presidenta Bachelet será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México. Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Además, me parece muy importante destacar lo que significa que esta candidatura sea inscrita por 3 países, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes.
Ya, Pauli, a ver, profundicemos primero en lo que estábamos diciendo y comentando. Se sabía que Gabriel Boric estaba interesado en impulsar esta candidatura incluso antes de dejar su mandato. Lo que no se sabía era que esto se estaba articulando con México y Brasil. Al parecer fue algo bastante sigiloso, de lo que no se dio demasiado detalle hasta hoy día, cuando vimos que se ponían las 3 banderas, un podio y esto se oficializaba. ¿Qué implicancias tiene eso? Y no sé si se ha sabido cómo se fue tejiendo esto de tener un apoyo ahora de 3 países, Chile, Brasil y México. Sí, la verdad, Carla, como tú dices, para nadie era un misterio que la carta del presidente Gabriel Boric justamente estaba puesta en la figura de la expresidenta Michelle Bachelet para convertirse en secretaria general de la ONU. Sin embargo, lo que sí generó bastante sorpresa esta mañana fue este respaldo de México y de Brasil en dicha nominación, acuerdos que, según fuentes del propio Palacio de la Moneda, son acuerdos que se habrían conseguido recién la semana pasada en intensas conversaciones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también con el presidente de Brasil para cerrar finalmente estos respaldos a la presidenta Michelle Bachelet. 2 países como México y Brasil que claramente han evidenciado diferencias bien notorias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que de cierta manera algunos postulan que ha generado un ambiente bien polarizante en la región y que esto incluso, en último caso, podría perjudicar de cierta manera a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet o podría finalmente frustrar sus intentos para convertirse en secretaria general de la ONU. Y a esta situación también se suma el hecho de que en la misma oposición no hay un consenso absoluto de que se deba apoyar la carta de la exmandataria. Por ejemplo, hoy día la bancada de la UDI llamó abiertamente al presidente electo, al presidente José Antonio Kast, a quitarle el respaldo a esta nominación, y hoy día el senador Rojo Edwards calificaba este anuncio como una deslealtad y una presión indebida al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Lo cierto es que hoy día en una actividad en Viña del Mar se le preguntó al presidente electo por esta situación de la expresidenta Bachelet. Él evitó nuevamente hacer pública su definición, pero dijo que todo va a quedar radicado al próximo 11 de marzo, porque claramente dijo las prioridades son otras en torno a lo que se vive con la reconstrucción del mega incendio en Viña del Mar y Valparaíso. Vamos a escuchar lo que dijo hoy día el presidente electo José Antonio Kast y también lo que dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien aseguró que como gobierno actual no se pueden anticipar a lo que haga la futura administración. Nosotros no vamos a adelantar lo que tenga que en su momento anunciar el próximo gobierno. Cada vocería corresponde al gobierno que se representa. Pero sí es de público conocimiento que la expresidenta Bachelet se reunió con el presidente electo, José Antonio Kast, trataron el tema y el propio presidente electo señaló que en su momento iba a señalar su postura. Para nosotros hoy, la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta. Yo no tengo por qué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el presidente de la República. Yo he señalado en el otro tema que le ocupa y preocupa al presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como presidente de la República. Mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema. Ya, a ver, ¿cuándo sería la elección del nuevo secretario general de la ONU y qué países podrían vetar la nominación? Bueno, la verdad es que hoy día el canciller Alberto Van Claveren, que estuvo acá en el Palacio de la Moneda, no descartó que puedan haber otros apoyos internacionales a la nominación de la expresidenta Bachelet. Aseguró que este proceso es dinámico y que ya han existido algunas conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema. Recordemos que Estados Unidos es clave en este proceso de nominación para la futura carta que se convertirá en él o la presidenta o secretaria general de la ONU, porque son 5 países los que tendrían poder de veto frente a la candidatura de la expresidenta Bachelet. En este caso, Estados Unidos es un país que podría vetar su nominación, también podría vetarla Francia, Rusia, China o también Reino Unido. Sin embargo, algunos analistas internacionales apuestan a que
todos apoyarían la candidatura de la exmandataria, salvo Estados Unidos, que podría finalmente presentar algunos reparos con esta candidatura, todo también en el contexto de algunas tensiones que se han evidenciado entre el propio presidente Gabriel Boric y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una elección que finalmente se va a realizar a finales del año 2026. Por ende, es un proceso largo que todavía podría sufrir varios cambios. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller Alberto Van Claveren respecto a este proceso de nominación de la exmandataria. Bueno, efectivamente han habido contactos. Quiero señalar que en el mes de diciembre la expresidenta Bachelet hizo una gira, estuvo en Nueva York, se reunió con representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la época, incluyendo, por cierto, a los 5 miembros permanentes, y tuvo una reunión efectivamente con representantes de los Estados Unidos. Y este es un proceso bastante dinámico. Nos preocupan, obviamente, obtener los apoyos del máximo de países miembros del Consejo de Seguridad. Bueno, recordemos entonces que este proceso, como decía el canciller, es dinámico, todavía queda mucho por delante y por supuesto va a ser clave las definiciones que tome el presidente electo, José Antonio Kast, con la presión que tiene sobre la UDI, que ya le pidió no apoyar esta candidatura de la exmandataria, y también por supuesto va a ser clave las reuniones y las gestiones que pueda hacer la propia Cancillería para poder conseguir más respaldos de aquí hasta antes del 11 de marzo para que más países se puedan sumar a apoyar la nominación de la exmandataria Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, quien hoy día dijo que se sentía honrada a propósito de esta nominación que era sabida, pero que hoy día ya se hace oficial. Ya, yo solamente subiría un poco el foco, porque la pelea entre el gobierno, la oposición, la UDI y el presidente electo me parece una chimonchina tan barata. Porque el punto acá es qué se va a poder hacer en esta ONU tras la ruptura del orden internacional basado en normas. Si lo que estamos asistiendo hoy, más allá de que sea Bachelet presidenta o Perico de los Palotes el secretario general de la ONU, es que la ONU está en una crisis porque ha perdido la capacidad de hacer respetar las normas internacionales. La prueba más evidente de todas no es ni Venezuela ni Ucrania. La prueba más evidente de todas es Israel, que ha cometido un genocidio en Gaza y cuyo presidente se ha paseado hasta Estados Unidos por Hungría y no ha sido detenido como lo ordenó el Tribunal Penal Internacional. Que no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia, no es del Tratado de Roma, es la otra, la que tiene la ONU y que obliga a todos los países miembros a detener a una persona que esté acusado de genocidio, o mejor dicho, cuya orden de detención internacional esté vigente. La ONU no tiene hoy día capacidad para intervenir en Gaza. La ONU ha sido totalmente relegada a un segundo plano y escuchábamos al primer ministro canadiense hace 2 semanas y media diciendo que a partir de ahora las potencias medias tienen que unirse para configurar este nuevo escenario y no dejarlo a merced de los 2 grandes poderes que hay, y sumo un tercero, China, Rusia, Estados Unidos y China. 3 de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La pregunta entonces es, ¿qué va a hacer la ONU y con quiénes lo va a hacer para volver a tener cierta influencia, cierta legitimidad, cierto respeto por el derecho internacional basado en normas? Ya, pero en esa misma pregunta uno se pregunta cómo la ONU, con sus propias reglas y de la manera que funciona, podría entonces permitir que haya una candidatura de este tipo, y lo digo por el posible veto que pudiera ejercer Donald Trump a la candidatura de Michelle Bachelet. Entiendo tu punto con la mirada más global y desde el punto de vista del orden internacional y del derecho internacional, pero me parece que lo que tiene que ver estrictamente con nosotros, con nuestro país y el nivel de influencia o no que pudiéramos tener. Yo me he preguntado hoy día en qué consiste esta estrategia del gobierno chileno. No sé si tú, Rafa, entiendes muy bien cuál es el plan, digamos, pero si ya me parecía difícil la candidatura de Michelle Bachelet para que Donald Trump no la vetara, solo con el respaldo del presidente Boric y de Chile, y eventualmente con el presidente electo, más difícil me parece de la mano de Lula y de Sheinbaum de México, porque son, en el fondo,
se configura como una candidatura a un polo de izquierda de 3 gobernantes que han sido tremendamente adversos a Donald Trump, y Donald Trump tiene el poder de veto. Y esas son las reglas de la ONU, que estoy de acuerdo contigo que hoy día están en jaque, que hoy día debiesen estar en cuestionamiento, pero es con estas reglas con las que se va a tomar esta decisión. Entonces me cuesta entender si aquí realmente se está tratando de viabilizar una candidatura o si se está poniendo en aprietos al próximo presidente. Porque lo que podría pasar es que Kast no apoyara esto, supongamos que ese fuera el caso. Y claro, Bachelet correría igual como candidata sin el apoyo de Chile, lo que en el fondo serviría un poco para que se le sacara el pizarrón, se dijera que aquí no se está cuadrando con los intereses del país, etcétera. Pero más allá de eso, digamos, del aprieto no para el presidente electo, ¿qué es lo que se pretende con esta candidatura? ¿Por qué no se trabajó para buscar apoyos de países que pudieran pavimentar ese camino a el triunfo de Bachelet? Yo no sé si hoy día se logra eso. Y pensando en que Donald Trump, Rafa, no tiene tu misma mirada, sino que todo lo contrario, y él sabemos que busca gobernar con sus propias reglas, imponerse, y a mí me cuesta creer que él vaya a renunciar a este espacio de influencia por más que él denoste a la ONU, pero ¿tú crees que va a dejar que esté ahí en ese cargo alguien a quien considera un referente de un polo de izquierda, detrás de quienes estarían Lula, con quien él ha sido tremendamente intenso, que lo ha amenazado incluso con esto de los aranceles, que lo ha acusado de ser un enemigo público de Bolsonaro, o con una Claudia Sheinbaum, con quien también ha tenido roces y quien también ha sido muy crítica? Con ambos ha terminado negociando. Está bien, pero de ahí a poner en la ONU a un candidato que no le sea afín, cuando tienes al otro lado, en Argentina, a un hombre que ya está corriendo de un gobierno amigo como el de Milei, de una persona Grossi. que diría Grossi. Es que alguien me dirá, no, porque esta vez es el turno de América Latina y de una mujer, porque está la presión de que sea una mujer. ¿Y alguien cree que a Trump le importa de quién es el turno? O sea, ¿realmente usted... ¿Pensamos en serio que Trump va a tener como la amabilidad de decir, bueno, ahora le toca a una mujer? Yo ahí me pierdo en el fondo con cuál es el objetivo que tiene el gobierno con aliarse a Brasil y México. Tal vez es que si Kast se opone, ahí hay una viabilidad, digamos, para la candidatura, pero me parece que termina siendo muy difícil, incluso más difícil que antes, mirado desde los ojos de Estados Unidos. Todavía no A lo sabemos mejor me quién más lo equivoco. apoya. ¿A quién? A Bachelet. Si todo esto se da con un manejo previo larguísimo. Está bien, pues, pero por eso te digo, lo que conocemos hasta ahora me parece a mí que no viabiliza demasiado la candidatura de Bachelet. Y de hecho, una de las declaraciones de Kast fue, bueno, va a haber que analizar, lo poco que ha dicho respecto a esto, va a haber que analizar qué tan viable es la candidatura, porque si uno de los grandes la va a vetar, ¿para qué nos vamos a gastar esa plata? En un contexto donde él insiste en esto del gobierno de emergencia y donde la candidatura evidentemente también irroga gasto, que entiendo que es moderado, que no es tanto gasto, pero que igual es gasto. No sé, pues si hoy día hubiesen salido con apoyos como de gobiernos más afines, yo entendería, están tratando de persuadir y que no haya un veto, pero en esta pasada no me parece que esto esté evitando la posibilidad del veto de alguien como Donald Trump, que yo creo que ha tratado de copar todos los espacios con personas afín. Desde la institucionalidad del propio Estados Unidos hasta lo que puede hacer en cuanto al derecho internacional, me parece a mí. Pero vamos a ver. Creo que está más interesado en destruir la ONU que en gobernarla. Sí, pero para destruirla, ¿qué va a dejar a alguien contrario o a alguien afín? Por supuesto, alguien que la destruya. Y entre un afín y un contrario, para él no va a hacer mucha diferencia. Si lo que hay que hacer es evitar que se desmorone la ONU. No sé, me parece hoy día de pronóstico muy reservado la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Vamos a ver en el camino cómo se van dando las cosas, lo que dices tú. A lo mejor hay otras conversaciones en curso y bueno, y el presidente electo va a tener que tomar una decisión. Y ya desde el 11 de marzo no va a poder en el fondo esquivar esto, que hoy día es una herencia bien pesada, porque lo dejan en una situación medio incómoda y vamos a ver cómo la resuelven en definitiva. Paulina, muchísimas gracias por todos estos detalles. Que te vaya bien. Estén bien, buenas tardes. Chau, chau. Causas y efectos. Las noticias y su explicación. Es la prueba de ADN 91.7. La voz de todos para todo Chile.